Malas noticias para la dictadura. La administración Biden responde al MINREX. Nuestra política busca empoderar al pueblo cubano para que determine su propio futuro. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La administración de Joe Biden reafirmó su apoyo a la democracia y a los derechos humanos en Cuba como pilar de la política concebida por Estados Unidos para empoderar al pueblo cubano en búsqueda de su propio futuro. Las declaraciones de Washington se producen días después de los agrios cuestionamientos lanzados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, MINREX, contra el informe anual de Estados Unidos sobre los derechos humanos en 2020, y marcan un claro punto de fricción en las relaciones bilaterales. El apoyo a la democracia y los derechos humanos en Cuba sigue siendo un pilar de nuestras políticas para empoderar al pueblo cubano en la determinación de su propio futuro, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado. El funcionario ratificó las valoraciones expresadas sobre Cuba en el informe presentado la pasada semana por el secretario de Estado, Antony Blinken, y señaló que el gobierno autoritario de La Habana persiste en reprimir los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como toda la disidencia. También lamentó que el gobierno cubano reprima a la sociedad civil independiente mediante detenciones arbitrarias de corta duración y la organización de turbas para contrarrestar el activismo pacífico. El espaldarazo estadounidense a los activistas y sectores independientes dentro de Cuba ocurre en una encrucijada tensa en el panorama nacional, agravado por la imparable propagación de la pandemia, manifestaciones desafiantes contra la represión policial en el barrio habanero de San Isidro y una oleada de detenciones a líderes opositores y a periodistas, mientras en Santiago de Cuba, al menos una veintena de activistas, liderados por el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, han movilizado la atención internacional con una huelga de hambre para protestar contra la represión policial en la isla. El reporte estadounidense apuntó que Cuba ha aprovechado las restricciones impuestas durante la pandemia para aumentar la represión contra la oposición y la prensa independiente en el país. En respuesta al documento, el MINREX convocó el día lunes al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Timothy Shuniga Brown, y emitió una airada nota por lo que consideró alegaciones engañosas y politizadas que sobre Cuba realizó el Departamento de Estado estadounidense. El gobernante cubano y títere castrista también rechazó el informe con acritud, calificando de indigna, inmoral y mentirosa la mención a Cuba. Las quejas ante Shuniga Brown fueron presentadas por el director general a cargo de Estados Unidos en el MINREX, Carlos Fernández de Cosío. En las declaraciones, el funcionario del Departamento de Estado restó la importancia al incidente y dijo que los diplomáticos estadounidenses se reúnen regularmente con representantes cubanos para tratar asuntos de interés nacional de Estados Unidos, incluyendo los derechos humanos. Sin embargo, la llamada consulta de Shuniga Brown fue la primera convocatoria pública del MINREX a un diplomático estadounidense desde la toma de posesión de Joe Biden, en momentos en que Washington dice estar enfrascado en una revisión profunda de la política hacia Cuba, pero no da señales de un cambio inmediato de las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump. Cuando van a cumplirse los primeros 80 días de Biden en la Casa Blanca, ninguna de las medidas que el mandatario anunció como prioritarias al respecto a Cuba durante su campaña electoral han tenido una resolución. La embajada estadounidense en La Habana sigue limitada en sus operaciones consulares, sin poder procesar los casos de reclamación familiar, mientras que permanece congelado el envío de remesas y prohibidos los vuelos comerciales desde Estados Unidos al interior de la isla. La Casa Blanca ha hecho ostensible que Cuba no está en el foco de las prioridades en política exterior. En los más de 70 intercambios virtuales, contactos y llamadas telefónicas que Blinken ha sostenido con cancilleres y líderes políticos de países vecinos y aliados y representantes de bloques regionales, no ha figurado Bruno Rodríguez, su homólogo a 90 millas del territorio estadounidense. Una señal simbólica del eventual estado de paralización en las relaciones bilaterales es la situación de la embajadora cubana en Estados Unidos, Leanis Torres Rivera, quien llegó a Washington a principios de enero para sustituir en el cargo
a José Ramón Cabañas. Torres aún no ha presentado sus cartas credenciales ante la administración Biden. Siguiendo con las noticias, los incentivos alimentarios de Díaz-Canel y sus insultos a los campesinos cubanos. Esta vez ha sido durante un encuentro de trabajo con expertos y científicos de diferentes ramas, así como representantes de varias instituciones cubanas, para proponer medidas dirigidas a dinamizar el sector agropecuario. Allí Díaz-Canel pronunció una frase que sirve de referencia para este reporte: todo lo que estimule producción, elimine trabas y beneficie al productor es favorable. Para añadir a continuación, la decisión que se aleje de esos tres principios no tiene sentido. Totalmente de acuerdo, póngase sobre el papel y a trabajar. No hay otra receta para incrementar la producción de alimentos, que en Cuba sigue siendo el principal problema en estos meses, junto al descontrol de los precios, un reto que el régimen lleva intentando afrontar 62 años, claro, sin éxito, y que define la verdadera situación con la que se ven obligados a convivir los cubanos día a día. La producción de alimentos, convertida desde los tiempos de Fidel Castro en un asunto de seguridad nacional, ha dado numerosos golpes a la economía nacional, mostrando que el modelo social comunista es ineficiente e incapaz de atender las necesidades de alimentación de la población cubana. En condiciones normales, el régimen importaba productos del exterior para poder paliar la improductividad general en la agricultura, pero desde hace un año no hay divisas y las pocas que se consiguen se canalizan a otros negocios y prioridades. La crisis alimentaria en Cuba ha sido de total magnitud y ha saltado a los informes del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. El fracaso ha estado sobrevolando la gestión del régimen, y ahora, ante un congreso del partido que tendrá lugar en unos días, se presenta como un hándicap para aquellos que aspiran a la reelección de los cargos y a continuar al frente de los destinos de la nación. No hay más alternativas que el cambio estructural de las relaciones sociales de producción. Díaz-Canel, Marrero y Valdés Mesa, Machado Ventura, Chapman o Tapia Fonseca no tienen la solución en sus manos, mientras anden dando vuelta a la idea de más planes para promover la transformación profunda de un sistema de agricultura cubano fracasado. Marrero dijo hace unos días que la población no come planes. Tiene toda la razón. No es necesario planificar nada. Lo que se tiene que hacer es muy simple, como antes ya lo hicieron los vietnamitas, chinos y europeos del este. Hay que traspasar la propiedad de la tierra a los productores de forma transparente y bajo absoluto control de los observadores internacionales, y promover un mercado activo de compra-venta y alquiler de tierras, gestionado por los agentes privados, mientras que el Estado se deshace de todas las tierras de su titularidad, por cierto, la mayoría ociosas y abandonadas. Esta es la principal traba que debe eliminar el sector agropecuario cubano, que supone dar libertad al productor privado para que decida qué producir, cuánto y en qué cantidad de tierra y a qué precios. Nadie mejor que el guarijo cubano para sacar 2 o 3 cosechas al año de sus propias explotaciones, y no del arriendo de unas parcelas del Estado que, a base de mejorar y hacer más productivas, nunca serán suyas, como ocurre ahora. El plan concreto para producir es más simple. Se resuelve en un proceso rápido en el que las propiedades actualmente en explotación por los productores privados pasan a su titularidad, debidamente valoradas, y se suprimen las fórmulas observadas de arriendo estatal para avanzar hacia un mercado de tierras. Y si es posible que algún comunista rancio se rasgue las vestiduras ante un cambio de estas características, pero habrá que preguntarle realmente si quiere que él y los suyos coman o no, porque si la respuesta es afirmativa, no hay otra alternativa que privatizar. Insisto, que le pregunten a los vietnamitas que gracias a la introducción de la propiedad privada en la tierra pasaron de una situación de hambrunas crónicas y continuas a exportar los excedentes de grandes cosechas de arroz en un solo lustro. Todo un éxito del sector privado. Díaz-Canel acabó la reunión diciendo: no nos podemos cruzar de brazos ante la actual situación, hay que producir alimentos. Y creo que con este tipo de cosas no solo descalifica su mensaje, sino que, además, traslada responsabilidades a quien no las tiene, y además, que es peor,
Resulta quienes todos los días se levantan de madrugada para trabajar duro en el surco, de sol a sol, y al final acabar siendo maltratados por el acopio y el Ministerio de Precios. Alguien de la ANAP debería alzar la voz y cuestionar a Díaz-Canel por lo dicho, que no es otra cosa que un insulto al campesino cubano, un insulto a la inteligencia de todos y una falsa prepotencia que solo desde el autoritarismo rancio se puede exhibir. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.